Y el día de hoy, déjenme compartirles que es uno de los podcasts más importantes porque vamos a ver un tema medular. Yo siempre les he dicho que el mundo y los negocios está creado por personas, para personas y de personas, y entonces el principal recurso de las empresas pues es la gente. Te quiero agradecer de verdad que hayas aceptado la invitación y bienvenida a Negocios y Finanzas. ¿Cómo estás, Brenda? Alejandro, es un gusto estar aquí contigo. La verdad es que este espacio está padrísimo, te felicito. Muchas gracias. Y me siento honrada por estar contigo en este espacio. No, hombre, al contrario, el honrado soy yo. Ya después les platicaremos porque tuvimos oportunidad de ir a una plática que hizo y la verdad que me dejaste con el ojo cuadrado porque son cosas y son puntos que vamos a platicar fundamentales dentro de lo que son las organizaciones, ¿no? Pero si nos podrías decir, ¿quién es Brenda Jessica Yáñez? Alejandro, bueno, pues soy una consultora especializada en institucionalización de empresas y eso se traduce en ayudar a organizar, a escalar, a profesionalizarse y construir pues estructuras sólidas para su crecimiento sostenible. Soy doctoranda porque, bueno, como bien sabes, estudié un doctorado y en este momento justamente lo que estoy haciendo es acabar mi tesis y justamente mi tesis se trata de cómo los CEOs influencian a la organización que tienen. Bueno, en realidad es muy genérico el tema, ¿no? Pero es cómo forman la institución de acuerdo a los valores y la personalidad que tienen los CEOs y eso en un proceso de institucionalización, que es lo que te acabo de comentar, que es cómo solidificar una empresa con una estructura muy fuerte para ayudarla al crecimiento, ¿no? Bienvenidos a la segunda temporada de Negocios y Finanzas, un podcast creado para emprendedores visionarios que buscan transformar sus ideas en oportunidades y convertir sus sueños en realidad. En esta temporada no solo hablaremos de negocios y finanzas, sino que con cada episodio reescribiremos las reglas del juego de cómo emprender en plena era digital, utilizando la tecnología de manera práctica, accesible y sencilla de entender. En cada episodio invitaremos a mentes excepcionales que impulsan tu crecimiento, innovación y liderazgo para que puedas enfrentar los retos del presente y conquistar a tus clientes del futuro. El momento de evolucionar es ahora. Emprende hoy tu negocio y transforma tu vida. Esto es Negocios y Finanzas, el podcast donde sabemos que tu crecimiento no tiene límites. Hola líderes del futuro, bienvenidos a Negocios y Finanzas, el espacio creado para impulsar tu desarrollo profesional y ustedes saben que para eso invitamos a extraordinarias mentes que nos vienen a compartir historias que nos van a ayudar a que ustedes puedan tener los conocimientos, las herramientas, las habilidades y también puedan generar estrategias para que así puedan impulsar su negocio al siguiente nivel. Y el día de hoy, déjenme compartirles que es uno de los podcasts más importantes porque vamos a ver un tema medular. Yo siempre les he dicho que el mundo y los negocios está creado por personas, para personas y de personas y entonces el principal recurso de las empresas pues es la gente y por eso hemos invitado a una extraordinaria empresaria, una extraordinaria consultora de negocios, de organizaciones y obviamente ya nos vas a platicar muchísimo, Brenda, porque realmente también tu perfil, tu formación me encantó porque la verdad la mejora continua en los estudios y seguirse preparando es lo que requiere el mundo. Pero antes que nada te quiero dar la bienvenida, te quiero agradecer de verdad que hayas aceptado la invitación y bienvenida a Negocios y Finanzas. ¿Cómo estás, Brenda? Alejandro, es un gusto estar aquí contigo. La verdad es que este espacio está padrísimo, te felicito. Muchas gracias. Y me siento honrada por estar contigo en este espacio. No, hombre, al contrario, el honrado soy yo y ya después les platicaremos porque tuvimos oportunidad de ir a una plática que hizo y la verdad que me dejaste con el ojo cuadrado porque son cosas y son puntos que vamos a platicar fundamentales dentro de lo que son las organizaciones, ¿no? Pero bueno, yo siempre les he compartido, como ya lo acabo de decir, Brenda, fíjate que Alejandro Elías siempre piensa que lo más importante son las personas.
Entonces, ¿por qué? Porque, como lo acabo de comentar, pues obviamente el mundo y los negocios y las empresas son de personas por personas y para personas. Y eso es lo que nos une, eso es lo que nos conecta, eso es lo que nos hace ver qué tipo de negocio y de empresa, y lo que tú nos enseñaste, la filosofía, los principios, de ahí parte todo, ¿no? Pero si nos podrías decir, ¿quién es Brenda Jessica Yáñez? Alejandro, bueno, pues soy una consultora especializada en institucionalización de empresas y esto se traduce en ayudar a organizar, a escalar, a profesionalizarse y construir pues estructuras sólidas para su crecimiento sostenible. Soy doctoranda porque, bueno, como bien sabes, estudié un doctorado y en este momento justamente lo que estoy haciendo es acabar mi tesis y justamente mi tesis se trata de cómo los CEOs influencian a la organización que tienen. Bueno, en realidad es muy genérico el tema, ¿no? Pero es cómo forman la institución de acuerdo a los valores y la personalidad que tienen los CEOs, y eso en un proceso de institucionalización, que es lo que te acabo de comentar, que es cómo solidificar una empresa con una estructura muy fuerte para ayudarla al crecimiento, ¿no? Claro, ¿no? Y eso es padrísimo, pero fíjate nada más, ya estás a nivel de doctorado, Brenda. O sea, la verdad que no es fácil. Y me gustaría que un poquito nos platicaras, o sea, ¿cuál es el proceso para la gente que quiere la mejora continua y el estudio continuo, que ya tienen la licenciatura y están estudiando la maestría, el doctorado? ¿Qué es lo que te hace fundamental, ¿no? O sea, ¿en qué te profundiza, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Sería un tema más o profundizar sobre el mismo tema o cuál sería ya un nivel de doctorado, ¿no? Mira, dando un poquito un paso atrás, te voy a comentar un poco de la experiencia que he tenido y cómo es que llegué al doctorado, ¿no? Yo empecé en Procter & Gamble muy joven. Procter & Gamble per se es una escuela en sí misma, es una cosa muy estructurada, con muchas operaciones, y ahí empecé a entender cómo las diferentes partes de una empresa se unían y cómo iban impactando hasta llegar a la parte financiera. Después de Procter tuve la oportunidad de hacer mi maestría de negocios en administración, es un MBA, Master in Business Administration en el IPADE. Y de ahí tuve la oportunidad de trabajar en consultoría, en software. Ahí me empezó a gustar porque empezaba yo a articular propuestas de valor para gente que quería adquirir un software para su negocio, ¿no? Después de ahí tuve la oportunidad de trasladarme a Estados Unidos, y en Estados Unidos pues fue un proyecto bastante gratificante el que tuve con el Banco Mundial. Ahí me encargué yo de la parte de operaciones. Wow. Sí. Era un spin-off del Banco Mundial para aire limpio, entonces lo que ahí estuve haciendo era, me encargué de todas las operaciones, de cómo estructurarlas, porque a final de cuentas era un proyecto que le reportaba al Banco Mundial y son pues muy estructurados, ¿no? Tienen mucho esta parte de la organización, formatos, cosas financieras, sumamente bien estructurado. Después tuve la oportunidad de trabajar para el gobierno mexicano en la Embajada de Washington, D.C. Después regresé a México, y regresando a México estuve trabajando también como directora de operaciones en una consultoría boutique, pero para la industria de reuniones. Entonces, como puedes ver, pues tengo un background tanto de empresas privadas de consumo, de software, he trabajado para gobiernos. Mi última experiencia en México, trabajé en consultoría de farma, y en esa consultoría de farma pues me doy cuenta que pues es lo mío, ¿no? Pude ver cómo eran, mi experiencia de vida era ver cómo, en qué roles o en qué oficios yo encontraba la gratificación que estos gurús que te indican pues cómo llegar al éxito sostenido, que no trabajes, porque en realidad cuando trabajas es algo que te gusta mucho y entonces recibes dinero por ello, ¿no? Claro. Y entonces me encontré que consultoría era eso, y consultoría sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, porque las grandes consultoras pues desdeñan mucho los tickets que tienen las empresas chiquitas, porque en realidad son muy pequeñas. Pero como tú bien sabes, Alejandro, y creo que eso es algo que nos une,
es que pues las empresas pequeñas pues es el motor de la economía, de cualquier economía, no nada más de las economías en desarrollo, ¿no? Y bueno, en consultoría, ahí fue cuando dije, yo quiero ser consultora y pues quiero empezar a ganar prestigio. ¿Cómo le hago? Yo tenía solamente la maestría y tenía algunos certificados en algunas universidades en Estados Unidos, pero lo que sentí que necesitaba era penetrar un poco más o mucho más en un doctorado. En ese momento también conocí gente con doctorado y demás, y yo creo que todo se conjuntó. Fue la pandemia y entonces empecé a estudiar el doctorado, y lo que te puedo decir es que me tardé. O sea, debió de haber sido un proceso que hubiese podido, si alguien me hubiera guiado, tal vez, en entrar inmediatamente al doctorado después de acabar la maestría, ¿no? Porque es un proceso, te vuela la cabeza de tantas cosas, entiendes de verdad cómo se interrelacionan toda la estructura de una empresa, todas las áreas funcionales, y entiendes que la parte más importante de una empresa son las personas, ¿no? Híjole, me acabas de dejar, pero sí, de veras súper sorprendido por toda tu formación y lo que a mí me describe, Brenda, de tu persona, es que eres una persona pujante, eres una persona que siempre te gusta más y que conforme vas entendiendo más el entorno, pues quieres saber cómo estructurarlo de acuerdo a todas las experiencias de todas las instituciones que llegaste a trabajar, y no nada más en el sector privado, sino también, por ejemplo, en la ONU, que pues realmente los objetivos ahí sí ya son mega objetivos y Sí, debes de claro. estar muy bien enfocada, debes de estar muy bien organizada, debes de estar muy bien estructurada. Y yo creo que eso te define, la verdad, para que pues realmente lo que necesitamos aquí en México, precisamente el tema que vamos a hablar el día de hoy, de la cultura organizacional, pues nos los puedas compartir. La verdad que te felicito porque eres una persona que se ve que le gustan los retos, que sí, pues obviamente son difíciles, pero que no te detienes, ¿no? Sí, ¿No? sí. Y aprovechas realmente las situaciones. ¿Cuánto tiempo estuviste en Estados Unidos? Estuve 3 años. Ok, 3 años, excelente. es un sistema totalmente diferente, evidentemente, como un sistema, la percepción que tienes cuando vives allá, Alejandro, es que el cielo es el límite, ¿no? Sí. Por eso yo creo que vemos estas grandes compañías que ahora pues son las top 5, ¿no? De Elon Musk. O sea, este tipo de personajes, yo creo que en ninguna otra parte del mundo pudiesen haber ocurrido, porque justamente Estados Unidos es el sistema que lo permite y que lo crea, ¿no? Sí, su forma de ser, su forma de pensar, ¿no? Su cultura. Y yo creo que también eso tú vas a poder dar y aportar muchísimo a las empresas, a las organizaciones y a los negocios en México. Yo estoy completamente seguro, porque aparte también, fíjate que tiene que ver mucho también la personalidad, ¿no? Del profesionista, porque si Claro. viene, hay mucho el ego. También viene, que me gustaría que me platicaras un poquito, si te llegaste a encontrar con esos egos, que a lo mejor eso era lo que estaba deteniendo mucho, los egos del CEO, Claro. ¿sí? Que detienen un poquito, y ahorita vamos a entrar ya al tema, pero dentro de tu formación como persona, ¿qué retos en esa parte te encontraste para decir, híjole, es que no entiende, ¿no? Porque No entiende tiene que no ver- sabe, ¿no? O no entiende que no sabe, ¿a poco no? Sí. Es que eso yo creo que lo vas aprendiendo en la vida, ¿no? Porque Ah, evidentemente, bueno, por ejemplo, en mi caso, pues, sales del MBA y sales súper inflado, pero después, por procesos de la vida que te va poniendo en tu lugar, pues la verdad es que sabes que pues no sabes nada, ¿no? En realidad, Claro. entre más sabes nada, porque ves que el conocimiento que empiezas a adquirir, lo que sabes es un puntito de una cosa muy vasta que se interrelaciona con otras cosas. Y lo que bien dices, ¿no? A veces el éxito estorba. Te puedo decir Sí. que eso es una frase Guau, qué buena frase. que sí, que hay que llevarla tatuada en el corazón, porque en realidad el ser humano cuando aprende no es siendo feliz, ¿no? Sino Claro. más bien cuando la ruleta va para abajo, ¿no? Y te está yendo mal, es cuando aprendes, cuando creces como persona, ¿no?
Y en los negocios me parece que es lo mismo. O sea, estos súper emprendedores o los millonarios de ahora, yo creo que es gente que si le preguntas, oye, ¿cuándo has estado pues roto, no? O sea, broke, Sí. pues te dicen, pues many times, ¿no? O sea, sí, Claro. ahorita me ves y me está yendo muy bien y mis números están en verde, pero pues es No siempre ha sido estarle, así. sí, claro, y es estarle en la prueba y en el error y hasta que le encuentras, ¿no? O sea, aquí más bien Claro. el punto importante es la resiliencia. Claro. Y fíjate, ahí me llevas a eso que acabas de comentar, me llevas a la siguiente pregunta. Obviamente después, pues ya me estás comentando toda la experiencia que traes, pero ¿en qué momento, qué fue lo que te hizo que quisieras ser consultora? Que realmente, porque la consultoría es un oficio extraordinario, a mí me encanta, Muy demandante, Alejandro. muy demandante Sí. también, muy necesario, pero necesitas una personalidad para entender al otro que no sabe y que tienes que ayudarlo y que también juntos pueden construir algo mejor, ¿no? ¿Qué fue lo que te llevó, Brenda? Pues mira, en mi carrera laboral pues tuve varias áreas, o más bien varios puestos donde tuve que hacerle de consultora. Pero yo creo que el momento, como dicen los americanos, the defining moment, fue cuando pues empiezas a ver la cara de los empresarios cuando les cae el 20 de algo que le estás diciendo, ¿no? Así como diciendo, ajá. Ah, ok, ¿no? O sea, como que Sí. empieza, como que su cabeza se expandió. Y yo creo que consultoría me gusta, bueno, porque conjuga varias cosas. Uno, análisis, me gusta analizar. Dos, pues tienes que explicar a nivel profundo. A lo mejor en algunos temas, pues tendrás que sacar información de data dura, otras pues investigación académicas o cuestiones así. Y la otra es que lo tienes que aterrizar. Tienes que ser lo suficientemente explícito para que cualquier persona, por más complicado que sea el tema, te pueda entender. Sí, porque, perdón, hay muchos que a lo mejor te pueden decir, ay, ¿qué me vas a venir a mí a decir de mi negocio, de mi empresa? Y cuando les empiezas a decir, dicen, ¿cómo dices, no? Verle cara que siente cuando ya se empieza a caer el 20. Claro. ¿No? Y Oye, a lo mejor hay muchos conceptos que pues das por hechos de que, bueno, la gente lo sabe, ¿no? Como es la misión, la visión, el propósito de la empresa, los valores, la cultura organizacional. Y hay gente que, o sea, son bien pilas, pues la chaviza es muy emprendedora y sí hay gente ya muy talentosa despiertos. para hacer dinero, pero esa estructura que lleva y que va formando una empresa sólida para un crecimiento, pues no la tienen, ¿no? Sí, Entonces no. es ahí cuando en realidad pues la gente no se hace sola, o sea, Claro. en realidad necesitas pues gente capaz y igual que sepa más que tú para estructurar pues ese tipo de empresas, ¿no? Y fíjate que dijiste una palabra que yo también la sigo muchísimo, desarrollar una mente analítica, ¿no? El análisis de las cosas, el entenderlas, no nada más es decir, sí, y pues ya me dijiste y lo hago por ósmosis y ya, ¿no? Y yo creo que esa parte a ti te ayudó muchísimo para que pudieras irte desarrollando. ¿Y en qué momento, ya después de dar, porque pues tú estuviste en diferentes áreas, ¿no? Y no todas estabas dando consultoría, pero en qué momento decides esta área es a la que yo me quiero dedicar, que es la cultura organizacional? Pues mira, no es que me dedique tal cual al área de la cultura organizacional, porque en realidad lo que hago es análisis profundos de empresas y de esos análisis profundos pues salen las capacitaciones y de esas capacitaciones no nada más a gente o miembros de la organización, sino también a los propios CEOs o a los fundadores o quien sea. Entonces, sutilmente me di cuenta que la parte más difícil para ellos no es llevar a buen puerto su empresa, sino es más bien liderarse a ellos mismos, ¿no? Entonces, sí. Es bien complicado porque me parece que un líder lo más importante que debe de hacer es formarse a uno mismo, ser mejor, cómo sumar más de lo que tienes, ¿no? Exacto. Pero sí. Eso es como muy complicado desde levantarte y tender tu cama,
levantarte temprano, llegar temprano, ¿no? Sí, sí. Que eso es algo muy cultural a lo mejor en México. La parte de llegar tarde, ¿no? O sea, eso es autogestión. Claro, claro. Y bueno, pues eso para mí, empecé por ahí, después vi todas estas partes de cómo el liderazgo impactaba mucho una organización. Y al principio no lo entendía, Alejandro, porque digo, yo salí de la maestría y evidentemente pues no tienes tantos conocimientos como cuando estudias un doctorado y empiezas a ver cómo se une cada cosa con qué. Y entonces en el doctorado empiezas a categorizar, porque el poner categorías en cajas te permite acomodar cosas, ¿no? Y entonces te permite identificar y diagnosticar. Y fue justamente que esta parte de la cultura organizacional que empecé yo haciendo mis consultorías al principio y decía, es que hay una parte muy sutil que es la forma en que el director general se maneja con la gente y entonces tiene favoritos y entonces la gente que no es su favorita empieza a sentirse mal y entonces hay poca motivación y entonces hay gente que dice, no, pues yo renuncio. Otra gente que es bien chantajista y entonces, ¿sabes? O sea, esa parte de tener una buena estructura, una gestión del desempeño, un sistema de gestión de desempeño que te pueda unir ese objetivo de la organización, esa estrategia, ese propósito con lo que hace la gente diario, eso es lo que hace que embone la cultura organizacional hacia el objetivo de las empresas, ¿no? Pero fíjate que también algo importantísimo que acabas de comentar, hay personas que yo creo que hasta ni saben que no están llevando también a buen puerto sus negocios por su personalidad, por su ego, porque aquí mando yo, porque nadie me va a enseñar, porque así lo aprendí y el mundo está cambiando y no lo puedes seguir haciendo como lo hacías antes. Y mucha gente se aferra también a hacerlo como antes se hacía y no es lo mismo, ¿no? Yo creo que ese es uno de los principales retos, pero la cultura organizacional, por lo que nos explicabas, pues obviamente viene a ser una herramienta que puede apoyarte a que tú puedas desarrollar esa conciencia en los CEOs, ¿no? Entonces, para mí ahorita sería lo importante es preguntarte si me pudieras explicar qué es la cultura organizacional, ¿no? Claro, pues mira, la cultura organizacional es un patrón de comportamientos que se han aprendido en el tiempo dentro de una organización y se van haciendo el inconsciente colectivo, ¿no? Y entonces, wow. estos así de fácil, fíjate. Wow. Sí, así de fácil y así de complicado, porque es de fácil decirlo, ¿no? Sí, claro, es como, justamente me gustan estas definiciones académicas porque no sé si recuerdas en el pequeño curso que les di, yo les decía, es que bueno, empecemos por las definiciones empíricas, ¿no? Claro. En Harvard organizaron unas encuestas por LinkedIn, Michael Watkins, un colaborador de Harvard en 2013, diciendo, oye, ¿qué es cultura organizacional? Y entonces una de las respuestas que me pareció más acertada era que alguien dijo por ahí, pues es como una organización hace las cosas. Pero si nos quedamos así, pues es como muy genérico. Por eso claro. Es que esta parte de la academia es importante porque hay mucha gente que ha venido estudiando el tema y evidentemente las definiciones son importantes porque te permiten categorizar y entrar a profundidad en un tema, ¿no? Entonces, si la cultura organizacional es un patrón o un conjunto de comportamientos aprendidos a través del tiempo por una organización para enfrentar las externalidades y también cómo se va a integrar por dentro, o sea, tanto lo interno como lo externo, y en base a justamente que ven que funciona, que les da resultados, que empiezan a crecer, pues ven que es válida en el tiempo y entonces dicen, pues decido comunicarlo a los miembros nuevos, ¿no? Claro, entonces, claro. Pues básicamente pues es un comportamiento de un grupo de personas, ¿no? La claro. cultura organizacional y bueno, pues puede ser una fortaleza o una gran debilidad para las empresas. Y fíjate, nada más para compartirles de una manera muy práctica, yo siempre les digo que cuando empiezan a desarrollar su negocio, su modelo de negocio,
siempre les digo que primero tienen que desarrollar las áreas, qué es lo que tiene, cuáles son las áreas fundamentales para que ese negocio funcione. Por ejemplo, ventas, el área de producción de que, por ejemplo, si vendes pasteles, pues quién va a hacer el pastel, cómo se va a hacer el pastel, ¿sí? El área de ventas, el área de administración, la parte de los impuestos. Primero ves las áreas y ya después ves las personas con el perfil correcto y adecuado para cada área. Entonces, lo que tú nos estás diciendo es cómo se va a comportar las personas dentro del área para que sea funcional, la cultura también para que puedan trabajar correctamente todas las áreas y puedan llegar a los objetivos que quiere la empresa, ¿no? Y hacer un análisis de qué es lo que no está correcto, y también yo creo que hasta un poquito de psicología, porque tienes que ver por qué la persona piensa así, ¿no? Sí, decir, ¿por qué se comporta así? Sí, no, así, veme a los ojos y ya vi, ¿no? Ya me di cuenta por qué haces lo que haces. Exacto, ¿no? Sí, bueno, pero me encantó tu resumen, me pareció espectacular. El tema es que, pues, ¿cómo se crea la cultura? Justamente es a través de esas interacciones. O sea, por ejemplo, tú tienes una super idea de negocio, ¿no? Y entonces empiezas a ver que tú solito estás vendiendo. Pero entonces te das cuenta que necesitas manos. Y entonces te jalas a tu mejor amigo, a lo mejor a tu compadre, o a lo mejor a alguien que conozcas muy bien y que sabes que pues, le va a entrar a la chamba, ¿no? El tema justamente es eso, empiezan a tener interacciones, después del segundo viene la tercera persona que subes a bordo, la cuarta, la quinta, y ojalá tuvieran ellos en mente, o los empresarios o las empresarias, bueno, es que vamos a tener aquí una estructura, ¿quién va a hacer qué? A veces, pues les gana el negocio, ¿no? Y entonces pues tú haces esto, y así se van haciendo. Así como lo creas. Y justamente así se van haciendo los valores, las creencias, los ritos, las historias de héroes, heroínas, el folclore, el lenguaje que pueden utilizar, inclusive lenguaje antisonante, ¿no? Que de repente en las organizaciones ya son como muy familiares, sí, ¿no? Entonces, así justo como lo indicaste, así se crea la cultura organizacional. Wow. No, y aparte, algo que también es muy importante entender es que aprovechen ustedes, porque yo les iba a decir, bueno, un punto de Brenda, pero algo que quiero compartirles primero es que nosotros, pues muchas veces nadie nos dijo cómo hacerlo, ¿no? Pero afortunadamente hoy por hoy ya hay personas, ya hay especialistas, ya hay expertas que nos vienen a decir, ¿qué crees? La curva de aprendizaje va a ser mucho menor, vas a tener menos problemas, vas a tener menos dolores de cabeza, la vas a disfrutar, vas a hacer lo que tú dijiste al principio, ya no es trabajo porque ya lo vas a disfrutar, porque cuando uno empieza, ¿quién nos enseña? ¿Quién nos dice? ¿Quién nos ayuda? Y no sabemos, y es lo que yo siempre he dicho, cuando tú te quieres emprender un negocio, te enfrentas a 3 grandes retos. No sabes qué hacer, no sabes cómo hacerlo, y lo más importante, que para eso estamos haciendo este podcast, no tienes quien te ayude. Y aquí tenemos una extraordinaria empresaria, extraordinaria consultora que nos puede ayudar a entender cuáles son desde el punto de vista, desde los principios, y cuál es tu idea y hacia dónde quieres llegar para que después la organización obviamente pues sea muchísimo sufra, mejor. ¿No? Claro. Sí, claro. Porque imagínate nada más la curva de aprendizaje. No sé si ahorita lo que tú estabas diciendo, agregando una pregunta es, no sé si te ha tocado de que has visto una empresa, la has analizado y dijeras, si esta persona o este cuate o esta persona hubiera hecho esto, se hubiera ahorrado tanto dinero o tanto tiempo, ¿no? Porque siempre les pregunto, dime. Es que siempre pasa, Alejandro, siempre pasa. Justamente empecé a hacer esta parte de mi tesis doctoral enfocada a por qué tienen tanta influencia los CEOs, ¿no? Claro. Y justamente es eso, somos como cualquier otro grupo, o sea, vamos aprendiendo, y de hecho hay estadísticas que indican que la toma de decisiones y la parte ética dentro de las organizaciones pues replican, es una correlación casi a un nivel número 1, que replican los valores de los CEOs, ¿no? Y lo que se trata es, bueno, si hay 5 etapas dentro del lifetime o del ciclo de vida de las empresas y te atoras en el 2 porque no puedes avanzar hacia el 3, porque estás en un ciclo, justamente
es ahí donde necesitamos entrar, destrabarlo, hacer una organización con una estructura muy sólida. A lo mejor se tendría que hacer cambios en la cultura organizacional y pues que siga creciendo, ¿no? Claro. Buscar eficiencias también. Sí, y es que, fíjate, tú eres the whole package, ¿no? Porque tienes que ver la parte personal, tienes que ver la parte de procesos, tienes que ver la parte de herramientas, tienes que ver la parte de la organización, de los flujos, ¿no? Lo que se le llama los procesos, ¿sí? Y saber qué es lo que están haciendo bien y qué es lo que no están haciendo bien. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, Brenda. ¿Cuándo te das cuenta que una empresa sí tiene una buena cultura organizacional? Porque, pues, obviamente hay que hacer un análisis, ¿no? Sí, claro. Mira, lo que te decía es que realmente para que tengas una buena cultura, la cultura organizacional tiene que ser muy dinámica. Okay. O sea, nada es estático en la vida, ni nosotros mismos. Claro. Nuestro cuerpo va cambiando diario. Entonces, para nosotros cuando queremos tener algo estático y nos quedamos en esa parte de no me quiero mover, pues es dolor. Al final de cuentas, pues el karma paga y sufres, ¿no? Claro. Pero para las empresas pueden desaparecer, claro. ¿no? Entonces es algo... Se estancan. Claro. No avanzan. Y sobre todo en un ambiente externo tan dinámico como el que tenemos hoy en día, en el que vivimos de inteligencia artificial, de pospandemia, de trabajar en casa, o sea... Y también a nivel internacional. Claro. Ya ahorita ya no hay barreras. No, ahorita estamos todos súper hiperconectados. O sea, la gente que diga, bueno, pues a mí no me importa lo que pase en Ucrania o la guerra o Trump, pues sí, la verdad es que sí, hay que pensarlo 2 veces porque en este mundo tan globalizado, pues a veces lo sientes en el día siguiente, ¿no? Claro. Digo, la gente que podrá tener inversiones, pues Trump de repente sale con algún dicho de voy a poner tarifas y aranceles y pues al día siguiente tu portafolio de inversiones sufre, ¿no? Sí, no, ya cayó y ya lo vimos. Digo, vamos a poder hablar de eso, pero ya sufrió, ¿no? Claro. Sí, pero sí. Te digo, ¿cuándo tú te das cuenta que una empresa no tiene una buena cultura organizacional? Pues justamente cuando la empresa está o estancada o tiene alta rotación de personas. Lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo. O justamente, es que mira, las empresas que tienen mucha más eficiencia es porque la gente trabaja con un corazón contento. Y entonces cuando trabajas con un corazón contento, aunque parezca muy romántico, lo que haces es alcanzar mayores eficiencias, ¿no? Entonces, pues es muy fácil percibir un mal ambiente organizacional, pero eso viene desde los líderes. Y es lo que te decía un poco, es estructurar un poco el ambiente de la organización, es ver si hay un sistema de gestión de desempeño, es tal cual una pirámide de Maslow, pero pasada a cómo está el ambiente de tu organización, empezando por las cosas físicas, tal cual como dice Maslow, ¿no? O sea, tienes todas las herramientas para trabajar, para ser eficiente, entiendes tu trabajo, entiendes cuál es la contribución que haces tú como individuo dentro de la empresa al objetivo final, a la misión, a la visión, ¿sabes cómo impacta tu trabajo en eso? A los líderes es, oye, ¿conoces bien a tu empleado? ¿Qué lo motiva? ¿No? ¿Se siente parte de la empresa? No, sí. O sea, eso es tener un buen ambiente organizacional, ¿no? Ok, porque nada más, muchas veces los CEOs nada más se enfocan en la parte de afuera, ¿no? Cuánto están vendiendo, con la competencia y todo. Y hacia adentro... Nada. Y me parece que esa es una parte de la gestión de liderazgo fundamental que tienes que empezar justamente por motivar a tus empleados para que puedan dar esos resultados que tú esperas afuera. Claro, ¿no? Claro. Lo que pasa adentro se va a ver reflejado afuera. Sí, claro. Pues ya casi estamos terminando, Brenda. Antes me gustaría también que nos agregaras así rápidamente cómo ves la parte de la inteligencia artificial, de todo esto, lo que se está generando en el nuevo mundo digital hacia la cultura organizacional, hacia las empresas, hacia las organizaciones. Pues mira, yo me he encontrado que la inteligencia artificial en estos momentos estamos como cuando pasó lo de las páginas web. La gente decía, oye, yo quiero una página web, pero pues no sé para qué me va a servir. Digo, ya ahorita lo vemos pues hacia atrás y pues vemos que era un gran avance, ¿no? Claro. El tema de la inteligencia artificial es que ahorita la gente justamente está igual. O sea, quiero inteligencia artificial, pero
todavía no entiendo bien cuáles son los alcances. Okay. Entonces, sobre cultura organizacional, evidentemente la cultura es... pues también es la interacción entre bodies, ¿no? Entre pares del trabajo. Entonces, si la inteligencia artificial va a venir a reemplazar a alguien en el trabajo, pues es complicado que la gente la adopte, ¿no? Claro. Entonces, yo lo que le sugeriría a todos los empresarios que nos están escuchando es que entiendan muy bien cuando quieran hacer una adopción de inteligencia artificial, que no nada más sea, vamos a poner pues un hub de inteligencia artificial y que esté separado totalmente de las funciones fundamentales de la empresa, sino que lo empiecen a adquirir, ¿no? Como que lo empiecen a abrazar todas las funciones de la empresa, que toda la gente entienda para qué sirve, porque evidentemente la recomendación que hago es que la gente por sí misma es curiosa y va a empezar a ver en internet qué cosa es inteligencia artificial, cuáles son las herramientas. El tema es que hay cuestiones ahí de confidencialidad, porque eso se nutre con lo que le vas metiendo, y entonces imagínate que tengas ahí información confidencial que de repente pues ya lo tenga en la nube, ¿no? O inteligencia artificial. Es algo que hay que cuidar. Entonces hay que tener muy buenos controles y sobre todo que la gente entienda súper bien hasta dónde, ¿no? Esos lineamientos de qué hacer, qué no hacer. Eso es lo que podría decirte, querido Alejandro. Wow, la verdad que me has dejado sorprendido porque los temas que tú estás manejando son fundamentales y yo sé que vas a tener muchísimo éxito, Brenda, como lo has tenido hasta el momento. ¿Y por qué? Porque allá afuera hay mucha necesidad de todo lo que estás haciendo. Y vamos a tener, te comprometo a que vamos a tener más actividades juntos. Va a haber un evento que vamos a hacer y te quiero invitar para que puedas compartirle a todos los negocios, a todas las empresas, pues toda tu experiencia, toda tu sabiduría, y así podamos caminar juntos al mismo objetivo, que es impulsar las empresas, hacerlas más competitivas, hacerlas más eficientes. Por último, para terminar, Brenda, un mensaje que quieras mandar al público. Bueno, pues que la cultura organizacional, pues evidentemente no es como un mandato, ¿no? No es una imposición, o sea, no es que le digas a una persona, oye, a ver, cambia el chip, ¿no? O sea, en realidad no va así, sino se tiene que generar con la emoción, ¿no? O sea, tienes que apelar valores fundamentales, pues, de las personas. Al final de cuentas trabajamos con personas y hay que entender a las personas. Entonces, pues ese es el último mensaje, querido Alejandro. Pues muchísimas gracias, Brenda, de verdad te agradezco, te felicito por todo lo que haces, por todo lo que has hecho y por todo lo que vas a hacer todavía, porque yo sé que allá afuera hay mucha gente que va a valorar tu trabajo y vas a estar, pero sí, muy activa en el mercado, y bueno, pues también vamos a tener oportunidad de trabajar juntos por ahí en un evento que más adelante les vamos a compartir. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Les recuerdo que ustedes nos pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube, nos pueden encontrar como Lidem Academy, en LinkedIn me pueden encontrar como Alejandro Elías y en Facebook también como Lidem Academy. Y recuerden, lo más importante no es rediseñar las cosas, sino tu mente. Muchísimas gracias. Bravo. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias, Alejandro. Gracias. Un honor. Gracias.